Hola, hola mis queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Sabes cuál es la diferencia que existe entre un matemático y un poeta? Pues Chesterton lo dijo de esta manera. La diferencia entre un poeta y un matemático es que el poeta trata de poner la cabeza en los cielos, mientras que el matemático trata de poner los cielos en la cabeza. Con esta hermosa reflexión iniciamos nuestro día. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándonos cuenta de que la matemática está en absolutamente todo, incluso en la poesía. Es por eso que nosotros queremos que todos los días te enamores más de ella. Yo soy Juana Cruz y en este momento veamos la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. El 10% de lo que sucede en nuestra vida es por la experiencia. Sin embargo, el 90% es por la actitud. Y nosotros tenemos muy buena actitud. Lava tus manos frecuentemente y ya verás cómo pronto saldremos del COVID. Ahora, vamos a saludar a Neurona. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Juana. ¿Y usted? Lista para iniciar nuestra clase de hoy. Pero no iniciamos sin antes verificar qué hicimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos que para trabajar la diferencia de cubos formamos un binomio por un trinomio. El binomio es la raíz cúbica de la primera cantidad menos la raíz cúbica de la segunda cantidad. El trinomio es la primera cantidad del binomio elevada al cuadrado, más el producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Así es. Eso trabajamos en la clase pasada. Ahora, prepara todos tus materiales. Lápices, lapiceros, borradores, tus cuadernillos, tus cuadernos, en fin, todo lo que tú consideres que necesitas para esta clase. Y en este momento te doy la palabra clave. Y la palabra clave de hoy es mayor. Mayor es un adjetivo que procede del latín maior y que se aplica a objetos, sentimientos o sujetos que superan a otro u otros en cantidad, intensidad, jerarquía o calidad. Por ejemplo, Luis tiene 16 años y Marcos 14. Luis es mayor que Marcos. La palabra clave es mayor. Cuando nosotros hablamos de mayor, normalmente estamos comparando. ¿Qué comparamos? Letras, números, objetos, lo que sea. Normalmente es cuando tenemos comparaciones. ¿Y qué tema trabajaremos hoy? Pues hoy vamos a trabajar factorización de polinomios con grados mayores que 2. Hasta este punto ya hemos visto varios casos de factorización. ¿Cómo cuáles? Pues trabajamos factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrados, trinomios cuadrados perfectos. También trabajamos factorización del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, factorización del trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, y este lo vimos por dos casos. ¿Cómo? Por agrupación de términos y completando cuadrados. Además, ya vimos también la factorización
de cubos, tanto la suma como la diferencia. Hoy vamos a factorizar expresiones con grados mayores que 2. En clases anteriores también pudimos ver la definición de lo que es un polinomio. Y como ya lo vimos, seguro que Neurona nos puede ayudar con eso. ¿Qué te parece, Neurona? Por supuesto, profesora. Un polinomio constituye una sumatoria de términos con exponentes enteros y positivos. Así es. Estos pueden ser representados de forma gráfica o algebraica. Perfecto. Eso lo vimos en clases anteriores. Ahora bien, cuando tenemos un grado mayor que 2, en este caso 3, que es el que vamos a trabajar, podemos decir que la variable va a estar elevada al exponente 3. ¿Y cómo le llevamos a esto? Le llamamos una expresión que esté elevada al cubo o una expresión cúbica. Bien, existen varias formas de yo trabajarlo esto. En este día vamos a trabajar 2 formas para expresarlo o para factorizarlo. Recordando que cuando hablamos de factorización es cuando estamos expresando una cantidad como una multiplicación. También podemos decir que un polinomio de grado 3 lo vamos a expresar de la siguiente manera. Acompáñame a la pizarra. Un polinomio de grado 3 lo vamos a expresar así. Ax al cubo o elevado a la 3 más bx al cuadrado o elevado a la 2 más cx más d igual 0. Esta es la forma general de nosotros presentar este tipo de polinomios. ¿Qué característica tiene? Pues en esta expresión A, B, C y D son los coeficientes. Bien, A, B, C y D serán los coeficientes. Y X es la parte literal o variable. Ya esa expresión la vimos también cuando estábamos trabajando lo que son las ecuaciones, las variables, ¿verdad? Ahora bien, observa que el polinomio está organizado. En este caso está en orden descendente, o sea, de mayor a menor. Fíjate que X está elevado a la 3, luego está elevado a la 2, luego está elevado a la 1 y por último está elevado a la 0. Y D también sería llamado el término independiente. Una vez tú tienes todo esto claro, pues entonces podemos proceder a realizar un ejemplo de cómo nosotros vamos a factorizar una expresión que tenga exponente mayor que 2. Trabajemos con este ejemplo. Si tenemos x al cubo más 3x al cuadrado, esta es la expresión que tenemos, x al cubo más 3x al cuadrado menos 6x menos 18 y eso lo igualamos a 0. Aquí tenemos la expresión que vamos a trabajar. Comparamos que esta expresión esté dada como la fórmula general o la expresión general. Fíjate que están organizados en orden descendente, comenzando con relación a x. Fíjate, tengo 3, 2, 1, 0, ¿verdad? Y aquí en este caso está también igualada a 0. ¿Qué vamos a hacer? Observamos la expresión y podemos darnos cuenta que en este caso podemos organizar esa expresión o agruparlo de una manera más conveniente. ¿Cómo lo agrupamos? Observa. Si tenemos x al cubo más 3x al cuadrado, podemos agrupar esa expresión y formar un binomio. Recuerda que un binomio tiene 2 términos. Y de este lado nos va a quedar también otro binomio que lo vamos a ir trabajando.
Una vez están organizados, fíjate, tengo ahora dos binomios. Una vez están organizados, ¿qué hacemos? Pues verifiquemos si tenemos ahí un factor común. Bien, vamos a ver si tenemos un factor común en esta expresión. Para este primer paréntesis, para ese primer binomio, sí podemos ver que tenemos un factor común. ¿Quién sería? Pues fíjate, tengo x al cubo más 3x al cuadrado, su factor sería x al cuadrado. Y recordando, cuando trabajamos ese caso, sacamos el factor común y luego dividimos la expresión que tenemos entre ese factor común. Entonces tendríamos x al cubo entre x al cuadrado. Vamos a verificar que en la división los exponentes se restan. Y cuando tengo signos iguales serán positivos y signos diferentes negativos. Eso es para la división. Por tanto, tendría exponente de aquí 3, exponente de aquí 2, como se resta sería 3 menos 2, 1. Entonces la división x al cubo entre x al cuadrado, que me daría x más 3, exactamente. X, aquí, x, luego 3x al cuadrado entre x al cuadrado, hago lo mismo, x al cuadrado entre x al cuadrado me quedaría 1, por tanto tendría más 3, que es la expresión x más 3. Fíjate aquí, no puedo aplicar el mismo factor común que tenía en la anterior. Entonces, ¿qué hago? Saco un factor común también para esa expresión. ¿Cuál sería mi factor común? Pues tengo 6x negativo menos 18. Como factor común podemos sacar a negativo 6. Negativo 6 como factor común, abro mi paréntesis y realizo el procedimiento, divido el binomio entre el factor común que tengo. Entonces sería negativo entre negativo, sería positivo. Entonces recuerda que voy a restar los exponentes. En este caso x no tiene con quién dividirse, entonces sería 6 entre 6 a 1. ¿Qué me quedaría? Solamente x. Hago lo mismo con el otro término, menos entre menos, más, y 18 entre 6 a 3. Una vez hemos llegado a este punto, te puedes dar cuenta que tienes dos paréntesis con las mismas expresiones. ¿Cuáles son? Pues x más 3 y x más 3. Por tanto, podemos tomar esa misma expresión como factor común. Y decimos entonces que x más 3 va a ser el factor común de toda la expresión que tengo. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el mismo procedimiento que anteriormente. O sea, vamos a dividir la expresión entre el factor común. Entonces tengo x al cuadrado por x más 3 dividido entre x más 3 entre x más 3 me dará a 1, por tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado. Y hago lo mismo con la otra expresión. Negativo 6 por x más 3 dividido entre x más 3 entre x más 3 me daría a 1, entonces no lo voy a marcar. ¿Qué me quedaría? Negativo 6. Bien. Ya casi hemos terminado. ¿Qué hacemos hasta aquí? Pues vamos a verificar cuáles son esos números que tengo. Fíjate que aquí yo tengo x más 3. Si yo tengo x más 3, yo puedo igualar eso a 0, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tengo x más 3 sería igual a 0 en esa expresión, entonces, ¿cómo pongo el valor de x? Pues ya de clases anteriores tuviste cuando estábamos trabajando las ecuaciones, que yo puedo decir entonces que x va a ser igual a negativo 3. Ahora bien, en este caso, observa que esta expresión está elevada al cuadrado. Como está elevada al cuadrado, pues significa que va a tener dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Que x al cuadrado
lo podemos expresar también igualándolo a 6. O también puedo decir que x va a ser igual a más o menos la raíz de 6. ¿Cuáles van a ser entonces mis raíces? Pues las raíces para esa expresión serán negativo 3 y más o menos la raíz de 6. Excelente, ¿verdad? Neurona, ¿hasta aquí cómo vamos? Ya tenemos 2 preguntas, profesora. Vamos a contestarlas. Alison Méndez, desde Cotuí, pregunta lo siguiente. ¿Por qué expresó el 6 con símbolo radical? Muy bien, Alison. Pues te explico. Cuando nosotros tenemos expresiones elevadas al cuadrado, significa que tienen 2 raíces. ¿Cómo buscamos esas raíces? Utilizando la raíz cuadrada. También debes recordar que las raíces son positivas y negativas. Entonces podemos expresarlo de esta manera, más o menos raíz de 6. ¿Algo más, Neurona? Sí, identifico otra. Aquiles Contreras, desde La Barquita, nos envía la siguiente pregunta. ¿Existe otra forma de factorizar las expresiones? Así es, Aquiles. Existe otra forma de factorizar las expresiones y es la que vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a borrar la pizarra para tener más espacio y así tú puedas ir entendiendo mejor. Fíjense que dejé la expresión original en la pizarra. ¿Por qué? Porque esta es la forma general de yo expresar un polinomio de, en este caso, de tercer grado. Entonces, eso te va a ir dando una idea de si la expresión que vamos a trabajar ahora va a estar elevada también a la 3. Vamos a ver. La expresión sería x a la 3. Esa es la expresión que vamos a trabajar, menos 4x a la 2, menos 4x a la 2, menos 7x más 10, y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Qué método vamos a utilizar ahora? Ahorita trabajamos por agrupación de términos. Ahora vamos a trabajar el método del término libre. Antes de aplicarlo, verifiquemos que la expresión esté organizada. En este caso, a simple vista nos podemos dar cuenta que ya la expresión está organizada de manera descendente. Tengo 3, 2, 1, 0. Está de manera descendente, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿cómo utilizamos el método del término libre? Pues el término libre en este caso es el término independiente. Bien, entonces nuestro término independiente es 10. Buscamos cuáles son los factores de ese término, que en este caso es 10. Entonces, los factores de 10, vamos a ponerlo por aquí. Factores de 10 serían tanto los valores positivos como los valores negativos. Tendríamos el 1, 2, el 5 y el 10. Y esto, recuerda que vamos a tomar tanto los valores positivos como los valores negativos. ¿Qué hacemos con esto? Pues ahora vamos a ir probando con cuál de esos valores esta expresión se hace verdadera. ¿Cómo que se hace verdadera? Pues que esa expresión, cuando yo resuelva todo esto, ¿cuál va a ser el valor que debe darme? 0. ¿Cómo lo hacemos? Pues mentalmente tú lo puedes ir haciendo, pero te recomiendo que vayas probando, tomando un valor, verificas y luego si ese valor no te da, tomas el otro. Entonces, comencemos a probar para x igual 2, que es uno de los valores que tengo ahí. Y vamos a tomarlo valores positivos. Entonces, para x igual 2, vamos a sustituir en la expresión donde esté la x, vamos a poner el valor 2. Bien, entonces tendríamos, esta es mi expresión, ¿verdad? Esto es lo que voy a trabajar. Entonces,
x al cubo, en vez de x voy a poner 2. Pero está elevado al cubo, sigue estando elevado al cubo. Menos, ¿verdad? 4, aparece x, aquí sustituyo por el 2 y lo elevo al cuadrado, menos 7, vuelve a aparecer x, entonces coloco el 2 más 10 y vamos a verificar si eso es igual a 0. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora simplemente vamos resolviendo, recordando, primero paréntesis, potencias, multiplicaciones, después de último, suma y resta. Bien, Neurona, quiero que me ayudes aquí. Claro, profe. Si tengo 2 elevado al cubo, ¿el valor sería? 8. 8, exactamente. Menos 4, ahora vamos a resolver todas las potencias. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Menos 7 por 2 más 10. Vuelvo y te repito, si quieres puedes ir haciéndolo de manera directa, porque ya yo sé que tú tienes muchas habilidades, pero aquí lo vamos haciendo así paso por paso. Entonces, continuamos, Neurona. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Tengo 8 menos 4 por 4, el resultado es 16. 16 negativo, ¿verdad? Menos 7 por 2, 14. 14, más 10, ¿será igual a 0? Eso es lo que estamos investigando. Entonces, tengo 8 positivo menos 16, el resultado es Menos 8. menos 8, menos 14, más 10, será igual a 0. Verificamos. Negativo 8 y negativo 14, el resultado es, Neurona, Menos 22. negativo 22, más 10, y ya desde aquí podemos ir dándonos cuenta que este no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, negativo 22 más 10 sería Menos 12. negativo 12, y negativo 12 es diferente de 0. Por tanto, para x igual 2 no me funciona. ¿Qué hago? Pues pruebo ahora para x, vamos a probar para x igual 1. A ver qué te parece, a ver si de este sí me funcionará. Entonces, para x igual 1, hago el mismo procedimiento. Donde quiera que aparezca x, sustituyo por 1. Y tengo x al cubo, que en este caso es 1 al cubo, menos 4 por x al cuadrado, en vez de x1 al cuadrado, menos 7. Hago lo mismo, x lo sustituyo por el 1 más 10 y vamos a investigar si esa expresión es igual a 0. Neurona, sigues atenta, ¿verdad? Así es, profe. Entonces vamos a resolver todas las potencias primero. Entonces, 1 al cubo es igual a 1. 1 menos 4 por 1 al cuadrado, que es igual a 1. 1 menos 7 por 1 más 10. Verifiquemos. Ahora vamos a trabajar la multiplicación. Entonces tengo aquí 1 menos 4 por 1 es igual a 4. 4 negativo menos 7 por 1, 7. 7 más 10 igual a 0. Estamos investigando, ¿verdad? Ahora, menos 1, 1 positivo y menos 4, ¿cuánto sería? Menos 3. Negativo 3, negativo 7 más 10, vamos a ver si es igual a 0. Ahora tengo negativo 3 y negativo 7, el resultado es, Neurona, Menos 10. negativo 10 más 10 es igual a 0. Entonces, negativo 10 más 10 me daría 0. Efectivamente, profesora. Asimismo, por tanto, este sí nos da, este sí es el valor que estábamos buscando. Entonces, ¿cuál es el valor? Pues, para x igual 1, o también podemos expresarlo como x menos 1 igual a 0. Aquí